Buenas tardes, buenas noches a todos, según de donde nos estéis escuchando. Podéis ir poniendo de donde sois en el chat, desde muchísimas partes del mundo. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí acompañándonos. Para mí, personalmente, es súper bonito. Sabéis que para mí es una pasión lo que tengo con Qumran, con los manuscritos del Mar Muerto y con toda la sabiduría que encierran. Y esta noche tengo el privilegio de presentaros al profesor Adolfo Reutemann, que es curador, protector de los rollos del Mar Muerto, es una de las autoridades en Jerusalén, en Israel, que es el director del Museo de Israel, licenciado también en antropología, fue profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires y en 1986 se graduó como rabino. Bueno, tiene una cantidad de condecoraciones, un currículum que podríamos tirarnos toda la noche nombrándolo, pero sobre todo es una persona que tiene un alma maravillosa, que conocerlo ha sido un regalo, porque te das cuenta de que hay personas que tienen mucha sabiduría, pero también espiritualidad y alma. Así es que aquí os lo presento. Adolfo, buenas noches, actívate el audio. Gracias por acompañarnos. Hola, maravillas. El gusto es mío y un saludo fuerte aquí desde Jerusalén para vos y para todos los participantes. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a estar unos 45 minutos, más o menos, vamos a tener tiempo para preguntas, ¿vale? Así es que luego abriremos la parte de preguntas. Pero vamos, yo estaría toda la noche, mañana, toda una vida compartiendo sabiduría con usted. Así es que lo primero es que nos hable un poquito cuál es el legado y el impacto de los manuscritos del Mar Muerto en la actualidad. Si me permitís, maravillas, antes de poder llegar a una pregunta como esa, creo que sería conveniente, esa es mi sugerencia, por ahí dar una información básica a los participantes, ¿no? Porque no sé hasta dónde, más allá del término rollos del Mar Muerto, la gente conoce de qué estamos hablando. ¿Te parece? Me parece estupendo. Yo sé que muchos, sobre todo todos los que son mis alumnos, los conocen, pero sí, puede ser que haya personas que no tengan todavía el conocimiento, así que me parece hacer una introducción es maravilloso. No, voy a hacerlo algo muy breve. Los manuscritos del Mar Muerto son documentos judíos de hace unos 2000 años, más precisamente desde mediados del siglo III antes de nuestra era, 250 antes de la era común, hasta mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, aproximadamente unos 300 años de manuscritos que fueron encontrados en unas cuevas próximas a un lugar que vos mencionaste, Qumran, que se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y entre 1947 y 1956, en esas 11 cuevas próximas a Qumran, se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Fragmentos, no manuscritos, que una vez reconstruidos, tenemos hoy en nuestras manos aproximadamente unos 1000 documentos. La mayoría en hebreo, escritos en cuero de animal, es decir, en pergamino antiguo, una minoría en papiro, en griego y en arameo. Y lo que caracteriza a este material es que su enorme mayoría es material de carácter religioso. Es decir, no estamos frente a un archivo con documentación económica o sobre la vida cotidiana de las personas, contratos de compra, de venta, no, son material religioso
Y tenemos aquí una variedad enorme de géneros literarios que se encontraron entre esos documentos, desde material litúrgico, material mágico, astronómico, material de sabiduría. Y obviamente yo diría que lo que le ha dado la fama mundial a estos manuscritos es el hecho que los manuscritos de la Biblia hebrea, y digo, repito, de la Biblia hebrea más antiguos del mundo, se hallaron entre los rollos del Mar Muerto, que obviamente se los coloca allá como uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad. Y entonces ahora que di una muy breve reseña, repetime la pregunta, entonces, Maravillas. Bueno, ya que has dado la reseña, a mí me gustaría que contaran la historia de cómo se encontraron los manuscritos, los primeros manuscritos. Bueno, la historia tiene mucho de algo que solamente uno creería que en Hollywood puede suceder algo así, ¿no? Porque la historia dice que allá para el verano de 1946 o comienzos del 47, beduinos de la tribu de Taamire, que hasta hoy en día es un grupo que vive en la zona del Mar Muerto, llegaron finalmente a esa cueva. La historia dice que la leyenda que queriendo sacar a una cabra perdida que había entrado dentro de la cueva, tiraron una piedra, un guijarro, y escucharon un ruido extraño que en un primer momento les pareció que podía ser un jinn, es decir, un demonio del desierto, entonces tenían miedo de entrar, hasta que finalmente se animaron a entrar y encontraron 10 vasijas, de las cuales, según ellos, 8 estaban vacías, una estaba llena de algo que ellos dicen parecía tierra, y finalmente hallaron los 3 primeros manuscritos, y luego hallaron otros 4 más, y la casualidad hizo que los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto eran los más de los más importantes, los mejor preservados y los más completos rollos hallados en Qumrán, y que por rara casualidad o no, ¿no? Porque seguramente esa va a ser tu respuesta, ¿no? No hay casualidad. No. Esos manuscritos se encuentran en posesión del Museo de Israel, y desde el noviembre de 1944 tengo la responsabilidad de ser yo el curador del Santuario del Libro. Bueno, yo ya sabes que a mí todo este tema me encanta y quiero aprender mucho, mucho, mucho. Pero la pregunta que te había hecho al principio es, ¿cuál es el legado y el impacto de estos manuscritos para la actualidad? ¿Qué nos pueden Bueno, aportar? yo creo que se puede contestar esta pregunta de varias maneras. Desde un punto de vista académico, científico, estamos sin duda frente al descubrimiento arqueológico más importante de la tierra de Israel, y para muchos el más importante de la arqueología mundial en el siglo XX. Cuando decimos más importante, significa que es un punto de inflexión en la historia de la investigación. En otras palabras, lo que creíamos conocer sobre los orígenes del judaísmo histórico, del cristianismo, antes de los rollos del Mar Muerto, cambia de manera crucial, de manera fundamental, luego de este descubrimiento. Porque por primera vez en la historia, nosotros tenemos materiales originales que nos llegaron de hace 2000 años atrás. A veces, para explicarle a mis alumnos qué significa este descubrimiento, yo tomo como imagen una serie de televisión que, por lo menos cuando yo era chico, me fascinaba, que en Argentina se llamaba El Túnel del Tiempo. No sé cómo lo llamaron en España. Pues no me acuerdo, pero sí hemos tenido varias series de ese tipo.
Bueno, y acá, pero esta serie era una serie de 2 científicos americanos que haciendo un experimento se pierden en el tiempo y en cada uno de los capítulos caen en otro episodio de la historia de la humanidad. ¿A quién no le gustaría compartir una mesa con Napoleón, ¿sí? O estar en la corte de Luis XIV o incluso caminar por las calles junto con Jesús y los apóstoles, ¿no? A estos científicos americanos les cupo en suerte eso. Y yo les digo, de alguna manera, los rollos del Mar Muerto es un viaje por el tiempo. Es decir, es la posibilidad de poder dialogar, obviamente virtualmente, con personas de hace 2000 años, que nos dejaron sus sentimientos, sus pensamientos, sus miedos, sus pasiones en esos escritos. Y cuando nosotros los leemos es como si nos estuvieran ellos hablando. Es un mensaje transtemporal en donde seres humanos se encuentran por medio de la palabra, que obviamente que es muy diferente a la relación que se puede establecer cuando excavamos edificios o encontramos artefactos. Aquí tenemos la palabra, que es ese recurso simbólico creado por los hombres para poder transmitir pensamientos. Y en ese sentido, obviamente, al tener documentos de hace 2000 años atrás, documentos originales, nos permite entender de una manera totalmente novedosa, fresca y en muchos casos revolucionaria, la manera en que los judíos hace 2000 años veían el mundo. Y en algunos casos, grupos de judíos, obviamente intelectuales en su época, que se tenían que enfrentar a desafíos civilizatorios como era la cultura grecorromana. Y en ese sentido, entonces, Maravillas, como una de las características de esa cultura era ser una cultura global, ya entendés entonces que puede ser también relevante para nosotros, que también vivimos en una cultura global, en donde cuestiones como identidad es un tema central en nuestra vida contemporánea, y también lo era hace 2000 años atrás, cuando Oriente se encontró con Occidente y tuvieron que redefinir sus límites de identidad. Por lo tanto, por un lado tenés entonces la perspectiva histórica, académica, y por el otro lado, como dije, estamos hablando de textos espirituales. Y cuando hablamos de textos espirituales, a diferencia, por ejemplo, de otros campos del conocimiento, en donde, por ejemplo, nosotros sí podemos decir que la astronomía antigua o las matemáticas, desde entonces hoy nosotros entendemos mucho mejor esos campos, el pensamiento humano en el campo científico se ha ido desarrollando. Pero cuando hablamos del mundo del espíritu, una intuición espiritual de alguien que vivió hace miles de años no deja de ser relevante para el hombre contemporáneo. Sí, además, por lo que yo he profundizado, he estudiado, me falta mucho todavía, ¿no? Pero los sectarios de Qumrán, que así como se les llama, ¿no? Ellos se retiraron del pueblo a esas cuevas precisamente por la corrupción que estaban viendo dentro de Israel. ¿Es así? Bueno, según los textos mismos de Qumrán, ellos mismos dicen que ellos se separaron del pueblo, de lo que sería la corriente central en esos años, que giraban alrededor del templo de Jerusalén. Y probablemente
los fundadores de este movimiento, obviamente un tema muy complejo que no puedo resumirlo en pocas oraciones, pero probablemente los hombres que están en el origen de lo que finalmente va a ser la comunidad del Mar Muerto, vienen también de círculos sacerdotales, es decir, son polémicas intragrupales en cuestiones o en derredor de cuestiones que tenían que ver con el templo, con los sacrificios, con el calendario, con regulaciones sobre el tema de la pureza ritual y también sobre la moralidad. Y por lo tanto, ellos criticaban no solamente aspectos rituales, sino también aspectos morales. Y obviamente cuando hablamos de moralidad y hablamos de corrupción, obviamente creo que no hay sociedad contemporánea que no entienda de lo que estamos hablando. Yo creo que no nos hemos movido mucho desde hace 2000, 3000 años hasta ahora, ¿no? Estamos más o menos, parece que no hemos aprendido nada. Y también mi sentir cuando leo los textos, cuando lo estoy leyendo, es que nos dejan un aprendizaje para no volver también a cometer los mismos errores que se cometieron en aquel tiempo. Mira, en última instancia, los seres humanos no dejan de ser seres humanos. Ya. Y tienen las mismas virtudes y en otros casos los mismos defectos, las mismas miserias que tuvieron hace miles de años y que tienen los hombres ahora. A mis alumnos, por ejemplo, lo que les digo es que nosotros no podemos, como hombres, saber qué va a pasar en el futuro. Eso lo podían saber los profetas, pero nosotros no somos profetas, no me considero un futurólogo, pero como historiador yo puedo saber lo que pasó en el pasado, eso sí. Y el pasado lo que me permite es darme una perspectiva que nosotros, por vivir en nuestra época, no la tenemos. Porque nosotros somos el resultado de procesos muy complejos. Y para poder entender por qué nuestra realidad es como es, no es suficiente leer el diario de ayer o las noticias de mañana. Tenemos que verlo en procesos a veces de siglos o de milenios. Estos documentos tienen 2000 años atrás. Por lo tanto, nos permite ver con perspectiva histórica una sociedad en el mundo antiguo, pero por otro lado poder entender procesos que por ahí nos afectan hoy a los hombres modernos. Y en ese sentido, entonces, la lectura de la historia no tiene solo un papel o propósito académico, simplemente conocer la historia porque es interesante, sino nos permite comprendernos a nosotros mejor hoy. Sí, así lo siento. De hecho, yo cuando lo estoy leyendo estoy comprendiendo muchas cosas, incluso estoy siendo consciente de qué errores he podido cometer como ser humano para rectificar y ser mejor persona, sin juzgar tampoco a otros, porque los textos también nos van diciendo, sin decirlo claro, pero realmente nos van diciendo, por lo menos en mi sentir, porque yo no tengo esa profundidad académica, pero me dejo mucho sentir en el trabajo espiritual. Llevo con esta energía trabajándola muchísimo tiempo en el trabajo espiritual, y lo que a mí me van diciendo es precisamente cuál fue la problemática profunda, y la problemática profunda fue el juicio de uno hacia otro o creer uno que estaban por encima de otro. Sí, estos documentos nos revelan y nos hablan de una sociedad pujante y obviamente
una sociedad en donde la polémica formaba parte integral de la existencia de estos grupos, en derredor, por ejemplo, de las escrituras, de las interpretaciones de los profetas. Por ejemplo, uno de los textos que yo sé que ahora te están interesando muchísimo, que es el comentario a Habacuc, que es una de sus obras de las más importantes halladas entre los rollos del Mar Muerto, porque fue la primera vez que nos llegó a nuestras manos un documento que pertenece a ese género literario, que se llama los Pesharim o comentarios, que no sabíamos de su existencia antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y lo que nos permite este documento específico de la época romana, la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, escrito en hebreo, nos permite entender cómo estos hombres de la comunidad del Mar Muerto, cómo ellos leían y qué entendían de las palabras de los oráculos del profeta Habacuc, que vivió 600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Y en ese sentido, nos permite ver cómo el hombre hace 2000 años atrás decodificaba un texto que nosotros hoy llamamos un texto bíblico. En esa época todavía no era un texto bíblico, pero ya era, esos oráculos eran sagrados para los antiguos judíos. Y entonces podemos ver que ellos claramente disputan la clara interpretación de esos textos frente a otros grupos que obviamente decían cosas diferentes. Y eso nos permite a nosotros poder entender las distintas ideas, creencias, rituales que distintos grupos tenían, lo que nos muestra que el mundo judío era un mundo polifacético, era un mosaico de identidades que obviamente tenían elementos en común, pero tenían realmente diferencias muy grandes entre estos grupos. Bueno, y este libro, Habacuc, este texto maravilloso, ¿nos puede dar las claves para comprender tanto el judaísmo como el cristianismo? Mira, te voy a compartir algo que recientemente lo he dado a publicidad en mi última visita a España, cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos, ¿no? Cuando, por un lado, hice una ponencia en la Biblioteca Nacional de España, y luego, precisamente sobre este proyecto, hice una presentación en la Casa Sefarat, que en 2 días más será lanzada al público, es decir, fue solamente, como bien sabés, fue un encuentro privado, y en 2 días más será lanzado al público. Y este proyecto es un proyecto que me llena de orgullo por haber sido el promotor de la idea, y que tiene que ver mucho con la manera en que yo entiendo mi profesión y de alguna manera, si puedo decir también el legado que habré de dejar una vez que yo me retire del cargo. Porque el estudio de los rollos del Mar Muerto obviamente exige una especialización muy grande en lenguas antiguas, en literatura, en teología, en arqueología, es decir, en una gran cantidad de disciplinas. Y obviamente los textos son difíciles de estudiar. Y por lo tanto, hay un grupo de conocedores, de estudiantes que vienen de estas distintas disciplinas, que son los que regularmente discuten, estudian, publican sobre esos materiales. Pero como bien sabes, la función de un museo
es realmente crear vasos comunicantes entre la investigación y el público, porque la función de un museo es difundir el conocimiento, democratizar el conocimiento. Y de hace algunos años atrás, reflexionando sobre el tema, llegué a la conclusión que una persona normal que tiene ganas de conocer estos documentos, en realidad no tiene ningún texto que se lo permita. Y seguramente muchos del público que están participando dirán, pero ¿cómo puede ser? Sabemos que hay decenas de miles de libros y artículos y hay series de documentales que incluso en muchos de ellos he participado. Hay exhibiciones que han viajado por el mundo. ¿Cómo puedo decir que ese conocimiento no ha llegado al público? Yo lo que diría es que en realidad todo lo que hemos dicho es siempre alrededor de los documentos. Pero cuando hablo del documento mismo, si una persona sin una preparación académica, puede ser una persona culta, pero no es un teólogo, no es un arqueólogo, quiere leer los textos, porque en última instancia de esto estamos hablando, ¿no? Todo esta fiesta es en derredor de esos textos. Y uno quiere hacer una simple pregunta. ¿Qué dicen los textos? Bueno, uno dice, primero tengo que saber las lenguas originales. Pero digamos, aquellos que no las leen una muy buena traducción como es la del profesor Florentino García Martínez, uno de los grandes qumranólogos del mundo, hoy profesor emérito. Y uno lee el texto en su lengua materna, digamos el español. Por supuesto que están traducidos a todas las lenguas modernas. Y uno no entiende de qué hablan. Pero uno no entiende, no porque sea tonto, sino porque son textos que aluden a una realidad política, social, económica, religiosa, totalmente diferente al mundo en el que nosotros vivimos. Y por lo tanto, para poder entender ese texto, necesito un contexto. Para que el público me entienda. Digamos que hoy yo aterrizo en Murcia y quiero leer el diario local y aparece una caricatura. Que estoy seguro que los murcianos la van a ver y se van a reír y yo me voy a quedar mirando y digo, pero no entiendo de qué se ríen. ¿Por qué? Porque necesito tener o conocer el subtext de la caricatura. Tengo que saber, esa caricatura se está en diálogo con una realidad, pero al no conocer la realidad no entiendo la caricatura. Algo parecido sucede con los rollos del Mar Muerto. Para entender el texto, no solamente tengo que saber hebreo, tengo que entender la historia, la sociedad, la religión, la economía, la política, la psicología, la sociología de un mundo complejo, de la sociedad judía de esos años, del mundo greco-romano, para poder entender de qué están hablando esas obras. Y aunque te parezca increíble, y ahora vamos a celebrar 75 años de descubrimiento del rollo del Mar Muerto, no hay ninguna publicación en el mundo que esté orientada al público en general. Cosa realmente de no creer, pero no lo hay. Hay, por supuesto, muchas publicaciones de esas obras, en ediciones muy buenas y en distintas lenguas, pero son obras orientadas a los científicos, con pruritos académicos, con detalles filológicos, que una persona, obviamente una experta, no entiende todo eso. ¿Sí? Es como si yo quisiera leer un libro de medicina. Aunque yo sepa español, no lo voy a entender. Entonces, yo vine hace unos años atrás con esa sugerencia al Museo de Israel de poder promover un proyecto así. Y como sabemos, siempre en la vida necesitamos socios para cualquier empresa. Nada se puede hacer solo.
En lo académico, por ejemplo, conseguí el apoyo. Entonces era una estrella ascendiente, hoy ya es una estrella, del mundo de los rollos, el profesor Noam Mizrahi. Entonces era profesor en la Universidad de Tel Aviv, ahora es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este año es director del Departamento de Estudios Bíblicos de la universidad y aceptó el desafío, escribir un libro para el público en general. Y obviamente para un académico es mucho más difícil eso que escribir un libro académico. Porque el libro académico simplemente tengo que sintetizar, analizar, presentar información que todos conocen. Cuando es un libro de estas características populares, tengo que saber distinguir qué es lo esencial de lo secundario, tengo que saber formularlo en un lenguaje que sea comprensible a la gente, porque el propósito no es que lea el libro, sino que lo termine. Claro. No que empiece a leerlo y diga, me aburre, no lo entiendo. Y fue un proyecto que obviamente llevó mucho tiempo. Y además, como siempre sucede en cualquier proyecto en la vida, alguien tiene que creer en este proyecto. Y en el camino encontré a dos muy lindas personas, a Ricardo y a Cecilia, que ellos tienen una empresa, Arte Escrita, que creyeron en el proyecto. Y el resultado de todo eso fue lo que pude anunciar, como dije, en Madrid, y luego viajé a Milano, a la Galería de Italia. El libro ya existe en inglés y estamos a semanas ya de que ese libro sea publicado. Digamos, el libro existe y fue enviado a prensa. En hebreo, el libro esperamos que sea enviado a prensa algo así como la próxima semana. Y en mi mesa de trabajo ya se encuentra la traducción al español de ese mismo libro, que lo realizaron dos profesores de la Universidad de Complutense en Madrid. Y si Dios quiere, esperamos que en algún momento próximo a las Pascuas, allá por el mes de abril, el libro también ya esté en español. Y en este sentido, precisamente creo que en ese cumplimos, yo como curador, el museo como institución, la misión de democratizar ese conocimiento, que ahora no solamente está en manos de los investigadores, sino que esté en manos del público. Y desde el momento que eso suceda, eso va a crear, digamos, un nuevo marco de referencia para analizar la realidad. Y entonces, en ese caso, la gente también se va a preguntar qué tiene el comentario de Habacuc para aportarle en su vida hoy como ser humano, en el año fines del 2021 y comienzo del 2022. Bueno, yo siento que va a ser un libro para este año 2022, que va a ser un regalazo. Yo tengo la suerte de que me han mandado un extracto y hay ya gente en el chat que dicen, yo lo quiero, yo quiero leerlo. Bueno, lo vais a entender, os va a apasionar desde la primera página, os va a apasionar de verdad esta sabiduría, el trabajo tan profundo, y me encantaría pedirle a Adolfo que por favor nos hables un poquito de la figura del maestro de justicia. Wow. El problema con tus preguntas, que la pregunta es muy breve, pero el problema es con la respuesta. Lo sé. El maestro de justicia justamente es una figura que aparece varias veces mencionada en el comentario de Habacuc, y no es casualidad, porque esta obra, que, como dije, la copia que nosotros tenemos en el Museo del Libro es la única copia en el mundo, hay una sola.
una sola. Y como anécdota te puedo comentar que cuando en el año 2020, cuando todavía se podía viajar normalmente, y antes de que el COVID llegara y se expandiera, como ya estaba comenzando en la China, pero todavía no nos había llegado a Europa y a Israel. En el año 2020 hubo un evento muy grande en el Museo del Holocausto en Jerusalén y llegaron personalidades del mundo entero. Y en el término de día y medio recibí al presidente de Portugal, al rey de Bélgica, al príncipe de Luxemburgo, pero sin duda la figura, no podría decir la más importante, pero sin duda la más conocida. Recibí en el Museo de Israel al príncipe Carlos, probablemente el futuro rey de Inglaterra. Y en honor a eso, que obviamente no todos los días se recibe al príncipe en el santuario del libro, y tuvimos un gesto único. Sacamos el rollo de Habacuc de la vitrina y se lo colocamos al príncipe para que pudiera tener un contacto casi directo, ¿no? Con el rollo de Habacuc. Y en este sentido, en ese rollo, que como dije es la única copia que hay en el mundo, se hace referencia a una persona que no sabemos, no conocemos su nombre. Se lo conoce como el Morea Tzedek, ese maestro de justicia, que probablemente fue un personaje histórico, que habría vivido algo así como para la primera mitad del siglo II antes de nuestra era. En una época muy convulsionada en Israel, cosa que es muy común, épocas convulsionadas en esta parte del globo, pero en esos años hay que recordar, estamos hace unas semanas atrás que celebramos la fiesta de las luminarias, la fiesta de Hanukkah, que tiene que ver con las persecuciones religiosas por parte de los griegos, específicamente los decretos antijudíos de Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida. Y luego, obviamente, otros acontecimientos cumbres en la historia del judaísmo antiguo, el levantamiento de los macabeos, entre los años 167 y 164 antes de nuestra era. Y en todos esos eventos, que sin duda marcaron a la sociedad judía antigua, emerge este personaje, que es un líder religioso, carismático, que alrededor de esa persona se forma un movimiento en donde los seguidores lo consideran no solamente como un sabio, sino de alguna manera con características, digamos, de profeta, un líder inspirado que conoce los secretos de Dios, y sus seguidores están convencidos que su lectura, por ejemplo, de los oráculos de Habacuc, esa es la lectura correcta o la interpretación correcta que tiene un origen divino. Y no es casualidad que en la historia de la investigación algunos han querido ver en la figura del maestro de justicia un prototipo de la figura de Jesús. También un carismático, también un jefe de un movimiento, también un jefe asertivo, en polémica con otros grupos, y también se sentía muy próximo a Dios, un elegido de Dios. Es decir, como vemos entonces, la figura del maestro de justicia nos permite entender, en este caso, algunas características no solamente de ese movimiento, sino de otros movimientos, como en este caso, el de Jesús y sus seguidores. Y eso
transforma a su vez la figura de maestro de justicia en todavía mucho más atractiva. Bueno, es impresionante. Yo ya os digo que es impresionante este conocimiento. A mí me apasiona. Los que me conocéis ya lo sabéis. Y leerlo es todavía más impresionante. Es como cosas o sentimientos que tú dudabas, te aclaran muchas cosas de esa parte espiritual y te traen a tierra, que creo que eso también es muy importante. No podemos estar todo el día meditando, tenemos que anclarnos a tierra. Para eso también aparecen documentos como los rollos del Mar Muerto. Fijaros que han estado ocultos, ¿cuánto tiempo han estado ocultos? Siglos y siglos. ¿Y cómo que aparecen hace unos años? ¿Por qué aparecieron? No existen las casualidades. A lo mejor realmente, en mi sentir, a lo mejor aparecieron precisamente porque lo íbamos a necesitar, su comprensión y su integración para este momento que estamos viviendo. O voy más allá. A lo mejor Adolfo nos lo está acercando con todo el equipo que tiene detrás, con una claridad muy grande para que todos los podamos entender, porque realmente es necesario entender toda esta información para el momento que estamos viviendo. Y una pregunta que también se están haciendo mucho. ¿Están relacionados los rollos del Mar Muerto con la comunidad esenia? Como te dije, el problema con tus preguntas son breves y exigen, pero no me voy a escapar, no me voy a escapar. Yo diría lo siguiente. El término esenio, esa palabra, en español, tiene como origen un término en griego, esenoi o esaioi, o en latín, eseni. Y a partir de aquí llegó a todas las lenguas modernas, que es un término que como tal no aparece en los rollos del Mar Muerto. Llamativamente, tampoco los esenios bajo ese nombre aparecen mencionados, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Y tampoco incluso en la literatura rabínica. Y a pesar de eso, desde los comienzos mismos de la investigación, y más específicamente una figura crucial, la del profesor Eleazar Lipa Zukenik, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el padre, tal vez, del más grande arqueólogo israelí, por lo menos a nivel mundial, el profesor Yigael Yadin. Él fue el primero que sugirió la tesis esenia de los rollos. Y yo humildemente diría que después de tantos miles de artículos y libros, la vinculación entre los esenios y la comunidad del Mar Muerto sigue siendo la mejor explicación para este grupo, pero aquí es importante señalar que hablamos no de los esenios, sino de un grupo de élite que tenía que ver o que tuvo que ver con el movimiento esenio, que no es lo mismo, ¿sí? Pero sí, yo diría que en este caso el descubrimiento, entre otros aspectos trascendentales, es que por primera vez no solamente tenemos documentos que nos llegaron desde hace 2000 años, sino que tenemos el contexto arqueológico de esos documentos, que son los edificios, que son los artefactos arqueológicos en Qumran, donde tenemos las cuevas, donde probablemente muchos de los hombres vivieron. E incluso tenemos el más grande cementerio en la tierra de Israel, está en Qumran. Tenemos más de 1300 tumbas. En ese sentido, entonces, como dije, tenemos un hallazgo arqueológico de dimensiones colosales, porque tenemos casi todo lo que un historiador y arqueólogo esperaría. Tenemos textos, edificios, artefactos, e incluso tenemos hasta el mismo cementerio.
Y a pesar de eso, tenemos decenas de miles de artículos y libros que quieren esclarecer el misterio de los rollos del Mar Muerto. Bueno, yo siento que se va a ir esclareciendo cada día más y que va a arrojar mucha luz. Y también mi sentir es que esta información es súper valiosa, como he dicho. Hay mucha gente que nos está preguntando la diferencia entre los libros, porque hay dos tipos de libros que ya se están metiendo a mirar. Si no lo he explicado todavía, ya se están metiendo a mirar en la página los libros para tenerlos ya. Así es que tenéis que daros prisa, Adolfo. Esto tiene que salir ya. Ya quieren tener el libro en sus manos. Yo también. Ya, yo lo que diría, en última instancia, y te agradezco la posibilidad de poder compartir con el público, porque en última instancia, cuando yo guío a la gente y les explico sobre los rollos, sobre el trabajo en el museo, termino con un mensaje que creo que también vale en este caso. Le digo a la gente, miren, los rollos del Mar Muerto ni son míos, ni son del Museo de Israel, ni no son del Estado de Israel, son de toda la humanidad. Y por lo tanto, si la suerte me hizo a mí el director de santuario, yo me veo como en la tradición judía, cuando uno llega a la sinagoga, alguien dirige el ritual. Por supuesto tenemos al rabino o tenemos al cantor, que son los profesionales, pero generalmente el que dirige el rezo es simplemente un feligrés común que en nombre de la comunidad dirige el rezo. Esta persona se lo llama como Sheliach Tzibur, el enviado de la comunidad. Yo me veo bajo esa categoría. Soy un enviado de la comunidad. Y por lo tanto, lo mínimo que tratamos de hacer con este proyecto, y esperamos que sea el primer volumen de una serie sobre el resto de los rollos que tenemos en nuestra colección, es devolverle a la comunidad lo que le pertenece. Qué bueno. El rollo Isaías no me pertenece, le pertenece a cada uno de ustedes. Y en última instancia creo que nos tenemos que ver nosotros, en nuestra generación, como bendecidos porque nos tocó la suerte de que en nuestra generación se encontraran esos documentos. Sí, es un regalo y es muy bonito lo que dices de que pertenecen a la humanidad. Esos Sí. rollos pertenecen a la humanidad, esa sabiduría pertenece a la humanidad. Y con este proyecto lo que se va a hacer es llevarlo a la humanidad y expandir esta sabiduría por el mundo entero, porque se van a traducir a varios idiomas. De hecho, la información de los rollos del Mar Muerto siempre ha llamado mucho la atención. Como ha dicho Adolfo, lo han visitado muchas personalidades. Aquí he preparado una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla. Ajá. Morgan Freeman. Ajá. Ahí tenemos a Adolfo con Morgan Freeman. Te puedo comentar que fue una muy linda experiencia. Obviamente lo conocía como todos nosotros lo conocemos del cine o la televisión, y él vino en los marcos de su programa sobre la historia de Dios. Fue para la tercera temporada, el capítulo 6, y como ven, por lo pronto me llamó la atención su altura. Sí, sí, es alto, ¿verdad? Súper es alto. alto. Me pareció una persona muy simple, no fue presuntuosa, y les puedo contar una anécdota. Él vino a Israel solamente por 2 días. El museo no podía comentar que él venía hasta que él dejara el museo, porque se puede imaginar que si la gente lo sabía, no se iba a poder mover.
Y entonces sucedió que él al otro día tenía que estar ya volando a Nepal. Y me pidieron permiso si podía almorzar en mi oficina. Entonces no solamente tuve la posibilidad de hablar con él aquí en cámara, sino que estuvimos hablando juntos en mi oficina por un buen rato, simplemente como dos seres humanos. Y me pareció una persona muy afable, que otra vez, a pesar de su importancia en Hollywood, fue un verdadero placer hablar con él. Y él también, como otros, lo que quería que yo le explicara sobre los reyes del Mar Muerto. Eso es lo que quería. Claro, si es que... Y además a Morgan Freeman se le ve, ¿eh? Se le ve esa humanidad, esa bondad, se le ve una persona muy llana, muy Sí, cercana. sí, sí, sí. Así que una de las bondades que tengo en mi trabajo es precisamente eso, encontrarme con estas personalidades. Y cuando uno se encuentra con ellos, en última instancia, descubre algo que lo sabemos, que son solamente seres humanos como nosotros. Claro que sí. Bueno, también tuviste el privilegio, ¿no?, de tener a los Reyes de España, que también la tengo por aquí. A ver, te preparaste bien. Sí, pero Sí, yo también estuve, ¿eh? Mira, que yo me he puesto aquí también. Yo también estuve. bueno, aquí fue en ocasión cuando todavía no era rey, era todavía el El príncipe. príncipe heredero a la corona. Fue en ocasión de la celebración del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Y vino como representante, obviamente, de la corona. Y aquí también, primero, cuando estuve parado cerca de entonces el príncipe Felipe y hoy el rey de España, primero me llamó la atención la altura, también es muy alto. Sí, Es es decir, verdad. voy a llegar a la conclusión que no soy yo tan alto y que no podría haber sido jugador de la NBA. También me resultó una persona muy afable, muy interesado. Y la verdad, obviamente, cuando los dos lo podemos hacer en nuestra lengua materna, crea siempre un vínculo, ¿no?, natural entre personas que vienen todos del mismo pueblo, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que mi posición me da esa posibilidad, poder encontrarme con estas personas y ver que genuinamente quieren oír lo que tengo para decir. Yo justamente pensé, digo, bueno, seguramente estaba ese día, llegaron muy presionados del tiempo porque el príncipe antes de venir al museo se había encontrado con el entonces primer ministro Netanyahu y de ahí se tenía que ir a encontrar con el el presidente de la Autoridad Palestina y obviamente, como pueden entender, los horarios son muy importantes, ¿no? Tratar de cumplirlos por la cantidad de obligaciones políticas que tienen. Y dentro de ese poco tiempo, la verdad que fue una linda experiencia, sí. Qué maravilla. Bueno, aquí tenemos también una foto del rollo. Bueno, aquí no es el rollo original, sino en realidad como parte del proyecto, y como antes comentabas, la posibilidad de poder tener una edición popular y una edición de lujo, entonces estuvieron y están haciendo todavía pruebas para ver de qué manera esa edición de lujo la gente no solamente va a tener el libro con las explicaciones, sino que va a poder tener una reproducción, un facsímil del rollo mismo. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo en mi casa, así que es una oportunidad para que finalmente yo lo tenga. Pues Sí. sí, de hecho, cuando estuvimos en Madrid y nos presentaron la edición,
de lujo, sí que lo vimos nosotras, íbamos Beatriz y yo, y sí que lo pudimos ver y es una maravilla, es una réplica preciosa y es una maravilla, una bendición tenerlo. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque hay varios libros, ¿vale? Son varios rollos. Sí. ¿Por qué eliges el Habacuc como el primero en este proyecto? Primero porque soy el curador y puedo decidirlo. No, pero ahora en serio, por varias razones. Primero que, como dije, es una obra que es única y no tiene más copias. Cuando hay más de una copia, generalmente lo que sucede es que las copias tienen diferencias textuales y se presentan cuestiones de corte filológico sobre cuál es la versión más antigua, cuál es quién conoce a quién, cuál es la lectura más correcta. En este caso, Noam no tenía todos esos problemas porque hay uno solo. La segunda razón es porque el documento está en muy buen estado de preservación. A excepción de la primera columna, que está bastante dañada, porque era hay que pensar que es un rollo, y entonces la parte más externa es la que siempre más se daña. Pero el resto del documento relativamente es en un muy buen estado de preservación. Solamente podés ver que la parte inferior está un poco dañada, más o menos las 4 líneas inferiores del documento. Y uno dice, bueno, entonces no está tan completo. Es un milagro que tenemos algo así. Un documento que tiene 2100 años es un milagro que todavía lo podemos leer. Sí, sí que lo es. Y la otra razón tiene que ver con el contenido. Es una obra clave para entender el pensamiento qumranita. Es, de alguna manera, la ventana a través del cual podemos entrar en ese mundo, porque nos permite develar su pensamiento, nos da claves sobre su contexto histórico, social, religioso en donde nació esa obra. Y como la idea es continuar con otras obras, pensé que el rollo de Habacuc sería una buena introducción al mundo de los rollos. Sí. Y la verdad que Noam hizo un trabajo realmente loable por la capacidad de síntesis, y yo humildemente escribí la introducción como director general del proyecto al mundo de los rollos del Mar Muerto, porque obviamente antes de entender o leer sobre Habacuc hay que saber primero qué son los rollos, sobre la arqueología, sobre la literatura, sobre la teología, y ese es el capítulo introductorio. Sí. Bueno, aquí tenemos la edición de lujo, ¿vale? Donde está este pergamino dentro, pero además tiene muchas más cosas. Es que es un texto maravilloso, lo digo de verdad, que estoy teniendo la oportunidad de poder leer una parte de él y estoy deseando de tenerlo en mis manos. Aquí tenemos la edición pues para estudiar. Yo tendré la de lujo y la de estudiar, porque yo soy mucho de subrayar, de poner posit, de luego hacerme preguntas, anotaciones en los márgenes, y bueno, tendré uno para trabajar y otro pues para tenerlo, porque me apetece muchísimo tener también ese pergamino. Además tiene un papel especial, está hecho con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, ahora veré esto en las descripciones, ¿vale? Pero este, como dice Adolfo, este es el primer libro. Sí, sí. Digamos así, yo creo que los próximos libros ya voy a venir con mis nietos. ¿Sí? Mira, es un proyecto de largo alcance, que además de eso, piensen que nos ha tocado, como a todo el mundo, el COVID. El proyecto estuvo 2 años parado, como todos, encerrados en las casas, haciendo lo que podíamos hacer.
y recién ahora, saliendo este encierro que, como vemos, no se terminó, ¿no? Todos ahora estamos viviendo esta nueva situación del Omicron. Como te comentaba, hoy mismo Israel ya declaró a España como país rojo. Hoy, por ejemplo, en el último día, también permitidos para volar a los Estados Unidos, a Canadá. Bueno, sabemos que la situación está compleja, con una rápida ahora difusión del Omicron en toda Europa, también en Israel. Y por eso yo lo que diría que esto es un rayo de luz entre tanta oscuridad. Y la idea ahora, entonces, una vez que este proyecto ya lo ponemos en marcha, tenemos ya palabrado a varias eminencias de distintos países para el resto de los rollos. La verdad es eso, es un proyecto muy, muy complejo. La idea es poder llegar finalmente a tener la biblioteca, ¿no?, con cada uno de estos rollos. Y aunque no sea yo el que termine el proyecto, hay un dicho rabínico, uno de los dichos de los sabios, lo que se llama el Tratado de los Padres, que dice, no está en vos terminar el trabajo, pero de todas maneras el dueño, lo que sería el dueño del negocio, es decir, Dios, empuja, ¿no? Y yo digo aquí es lo mismo. Yo simplemente, como todos los seres humanos, todos somos muy presuntuosos de creernos que somos el único centro y propósito del universo. Pero la humildad nos tiene que enseñar que somos solamente un eslabón en una cadena muy larga de eslabones que nos antecedieron y eslabones que nos van a seguir, porque esa es la ley de la vida. Y en ese sentido, entonces, yo veo que este proyecto es otro eslabón. Yo colaboro con el mío, otros me seguirán y completarán este proyecto, pero de todas maneras creo que es un proyecto valioso y espero que así también el público lo sepa valorar. Seguro que sí. Y ya sabes que con la Universidad Sabiduría Flor de Lis cuentas para lo que necesites. Estamos y creemos en el proyecto, sentimos el proyecto en el alma, en el corazón, y bueno, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, tenemos un regalo de Navidad. Hay una preventa donde podemos tener estos libros a un precio mucho más económico. Así también ayudamos a que se pueda producir mucho más rápido el libro. Es un regalazo, ¿vale? Porque la edición de lujo pues nos va a costar cuando salga en su día 399 euros y ahora la podemos tener por 280 euros. Es decir, hay un gran ahorro, un gran descuento para apoyar este proyecto, ¿vale? Daros cuenta que el papel es de alta calidad, tiene 282 páginas, es una edición de lujo maravilloso que tiene el papel del pergamino con la imagen del rollo. Es algo precioso, ya lo estáis viendo en la imagen. Y luego tenemos la edición estándar para trabajar con ella y darle 1000 vueltas y anotar y profundizar, que cuando salga a la venta costará 70 euros y ahora lo vamos a tener por 49. Además, con esta edición estándar, esperamos que Adolfo pueda dar una formación y nos acerque de primera mano también todo ese contenido. Y este libro será el material que utilizaremos en esa formación, que yo ya lo estoy deseando. ¿No es así, Adolfo? Bueno, ciertamente cuando comencé a pensar en el proyecto, yo dije, ¿cómo
¿cómo deberíamos hacer para que ese libro le llegue a la gente? No basta simplemente con comprarlo. Hay que pensar que en última instancia lo que me motiva es el sentimiento más puro, honesto y auténtico de un maestro. Y lo que me gusta es enseñar. Y entonces dije, el libro, aunque lo compren y lo tienen en la mesa, no sirvió de nada. El libro lo que quiero es que lo lean. Entonces pensé que podría ser una buena idea, y así se los sugerí a la gente de arte escrita. Digo, ¿por qué nosotros no creamos lo que yo diría un curso en donde el texto de ese curso sea el Pesher Habacuc? Y entonces, por ejemplo, eso me sería para mí, como docente, la posibilidad de poder ampliar a partir del libro, hacer referencia a otros libros, a la arqueología, a la historia de ese mundo que rodea el libro, porque el libro, con toda su complejidad, es solo parte de un enorme mosaico que es el mundo antiguo. Y lo que a mí en lo particular me fascina de todo esto es lo mismo que muchas veces a uno lo deprime, es sentirse ignorante. Y a mí eso me fascina porque el estudio en última instancia lo pone al hombre en su lugar. Cuanto más sabemos, entendemos que sabemos poco. Y solo el que sabe, sabe que sabe poco. El que no sabe, cree que sabe mucho. Pero eso solamente es la afirmación de un ignorante. El gran sabio, el rey Salomón, que según la tradición es el autor del Eclesiastés, dice en el capítulo 1 que el que agrega estudio agrega dolor. Obviamente, porque cuanto más sé, siento que sé menos. Así Y es es. frustrante. Pero por otro lado es la sensación de crecer. Es la sensación de que uno está todo el tiempo viviendo y descubriendo, ¿sí? Y creo que si este proyecto funciona como modelo, mi propósito como iniciador de este proyecto es precisamente llevar ese libro a las personas. Y puede ser, maravillas, que en un futuro el próximo paso, después de haber comprado el libro y después de haber hecho el curso, es venir al Santuario del Libro. Hombre, cuenta con ello, por favor. Con nada Y que pase entonces, todo esto, estamos allí. entonces hacemos aquí toda lo que llamamos esta cinta de producción que empieza con el libro, con el curso y finalmente poder ver el original para llegar a Qumran, ¿no? Y así tenemos el proyecto completo. Genial. Ahora yo te voy a poner en un compromiso. Ahora, Sí. A ver qué te parece. a ver, Mira, como es muy especial y estamos en Navidades y es un libro de preventa, yo te voy a poner en el compromiso de que todas aquellas personas que hagan la compra antes del Día de Reyes, cuando vengas a España, lo firmes y se lo dediques personalmente. Y así lo enviamos firmados y dedicados por ti. OA, eso no lo habíamos hablado. Me surge, es que a mí me encanta regalar cosas y ya me conocen, ¿no? Entonces, si lo sientes, Bueno, compártelo. por lo pronto me sería para mí un verdadero honor que la gente sienta que mi firma le puede ser de valor. Lo haré con mucho placer. La verdad, te voy a contar, años atrás había viajado a Canadá y entonces, para entonces había publicado un libro en el Museo de Israel y
lo ponían ahí a la venta y lo ofrecieron a la gente precisamente que yo se lo firmara. Lo que no me imaginé es cuando vi la cola de la gente. Yo dije, bueno, ¿cuánta gente habrá de interesarse en el libro? Y la verdad que me sorprendió. Y después, cuando otro de mis libros fue publicado al portugués y yo estaba en Sao Paulo, también parecía realmente que el que firmaba era Messi, ¿sí? Porque veía la cantidad de gente y la verdad te tengo que confesar, a mí eso en lo personal me emociona muchísimo, porque yo me sigo viendo, te dije, como un enviado de la comunidad, como un Sheliach Tzibur. La gente, digamos, me ve a mí como alguien importante, pero yo no lo veo como tal. La importancia está en el libro. La importancia es lo que el libro tiene para decir. Y yo soy un portavoz de eso, de esa sabiduría, pero portavoz al fin de eso. Pero en lo que de mí depende, y si Dios y el COVID nos lo permiten, nos lo permitirán. Espero que así sea y entonces en ocasión de los viajes a España que están programados, uno para la época de la Pascua judía, que es finalizada la Pascua en España, y luego para el Congreso de julio. De julio, espero que se pueda dar esas oportunidades, esos marcos, y lo haré con muchísimo placer. Bueno, pues ya lo sabéis. Si hacéis la compra antes del Día de Reyes, ya sabéis qué regalazo os va a hacer Adolfo. Os firmará el libro, lo organizaremos, porque además va a estar en varios puntos de España, y aquellas personas que estáis fuera, como la universidad los va a tener físicamente y nosotros vamos a acompañarlos, pues ya les diremos vuestro nombre, que os lo firme, que os lo mandamos a cualquier parte del mundo firmado. ¿Verdad que sí, Adolfo? ¡Qué compromiso que me tomaron! Tú has aceptado, ¿no? Pero así Sí. regalamos ese valor añadido, porque aunque lo importante es la obra, pero Adolfo, eres la energía que ha impulsado este proyecto. Y el tener tu firma plasmada va a impulsar también a esas personas. Bueno, si eso puede servir en última instancia, como dije, para mí lo importante es que el libro le llegue a la gente. Todo este esfuerzo que hemos hecho. Y si tuviera que mencionar a todas las personas, realmente el tiempo no acabaría. Les puedo asegurar que todo el equipo de publicaciones del Museo de Israel ha trabajado literalmente días y noches. Y no es una simple exageración. Fue un proyecto muy complejo. Nunca en el museo editó un libro de esta complejidad. Por supuesto que el museo ha editado y obras de muchísima calidad, pero no como este. Es un libro muy, muy complejo, porque por las citas que tiene, por la necesidad de encontrar un texto que el público lo pueda entender. La finalidad no es que terminen la lectura y digan, bueno, Adolfo y Noam son muy inteligentes, pero no entendí, porque algo así no sirve de nada. No ese es el propósito. No, el libro no es para mí, es para ustedes, para los lectores. Y por eso todo el tiempo la pregunta era, ¿qué tiene que figurar en ese libro para que el lector se sienta cómodo? Y que otra vez no se sienta mal por no ser un experto, sino que se sienta privilegiado por poder leer esa obra. Obviamente, solamente el público nos va a decir si estuvimos acertados o no. Por lo menos como en tu caso, me confesabas antes de empezar hoy que realmente estás disfrutándolo y para mí no hay mayor elogio. Mucho, lo estoy disfrutando mucho y os puedo decir que lo va a entender todo el mundo. Claro, es que eso es importante, tiene un lenguaje claro, tiene la parte del texto
pero luego tiene la explicación. Bueno, es maravilloso, os lo digo de verdad. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Además, me está transportando allí, a aquella época. Estoy como si estuviera en un viaje en el tiempo. Entonces, el propósito fue alcanzado. Así es, así es. Bueno, Bueno, quiero dar las gracias también a Arte Escrita, Cecilia, por unirnos en este proyecto, ¿vale? Y bueno, que es toda una bendición, todo el trabajo que está haciendo el museo, el poder estar en este proyecto es un regalo del cielo. Y también quiero que veáis, todos los que me escucháis, muchos de mis alumnos que estáis aquí, un ejemplo de misión de vida, que es Adolfo. Y fijaros que uno empieza no teniendo muy claro algo, pero la vida le va llevando, le va llevando. Y esta misión tan bonita de traer estos textos a toda la humanidad, bueno, estaba ahí como una semilla latente, ¿no? Como un deseo, pero un deseo, como siempre compartimos, un deseo que no es para uno mismo, sino que el deseo para uno mismo es el bien de todos. Y creo que Adolfo lo está consiguiendo con este proyecto y con este trabajo, que ya veréis que lo vais a disfrutar muchísimo. Adolfo, 1.000.000 de gracias. Bueno, no sé si hay preguntas, no hemos dado espacio ni para preguntas, que se nos ha ido mucho el tiempo. Llevamos 1 hora y pico, Adolfo. No sé, ¿tienes tiempo para preguntas? ¿Alguna preguntita si tienes? una, dos más, una, dos. Me levanté muy temprano, así que... A ver, sí. si hay A ver, alguna pregunta, que alguien levante la mano si hay alguna pregunta. Y si no, cerramos ya. Y ya iremos intentando contestaros cuando lo colguemos en el canal de YouTube. ¿Vale? Pues mira, te van a dejar descansar. Muchísimas gracias, de verdad, Adolfo. un gusto. Y antes de despedirnos, si me permitís, quiero saludar a todos los participantes, para aquellos que les sea relevante, una feliz Navidad. Y para todos, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, musulmanes, que todos tengamos un muy buen año, que nos lo merecemos después de 2 años de COVID, ¿sí? Y esperando que el próximo año sea un año diferente, ¿sí? Y que nos permita realmente relanzarnos. Y la mejor metáfora es precisamente este libro, ¿no? Que nos podamos nosotros un poco regalar algo del espíritu que necesitamos todos. Entonces, un abrazo maravilla, saludos a Beatriz y bendiciones desde Jerusalén. Gracias. Shalom a todos y que tengáis una entrada de año maravillosa. Chao entonces. Chao.